palabra es tu promesa y yo te creo. Hoy vamos a seguir con nuestro tema, las dos caras del dolor. De hecho que esto es bíblico y quiero derribar algunos tabúes por ahí, ¿no es cierto?, que se han levantado, que no encaja dentro de lo que es la psicología y dentro de lo que es el campo de la teología. Amén. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso. Y para eso vamos al Salmo capítulo 40, versículo 17. Dice: aunque afligido esté y yo y necesitado, Jehová esperará en mí, ¿verdad? Pensará en mí, mi ayudador y mi libertador. Eres tú, Dios mío, no te tardes. El dolor puede ser una copa de veneno, como puede también ser el remedio para nuestra enfermedad. ¿Por qué digo esto? Y no quiero ser, ¿no es cierto?, tétrico en cuanto a lo que es el dolor, el sufrimiento, que muchas veces confundimos un poquito los roles, pero de hecho que nos habla precisamente de algo que es muy importante para nuestra vida espiritual. A veces pensamos, ¿no es cierto?, cuando estamos pasando por alguna circunstancia: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué realmente me tiene que tocar a mí? ¿Por qué no le toca a fulano, mengano, ciclano? ¿Por qué yo tengo que pagar el pato? Y muchas veces sucede eso. Pero yo quiero con esto, ¿no es cierto?, realmente que tú puedas visualizar el dolor como algo, como el remedio, como la vacuna para el remedio. Amén. Entonces, visualicemos un poquito eso y miremos que no solamente tú estuviste pasando por problemas, por dificultades, por cosas que de repente son desagradables, que no estaban dentro de tus planes y que bueno, estás pasando precisamente por eso, y Dios está permitiendo ciertas cosas para que puedas realmente, ¿no es cierto?, cambiar esa orientación que tenés, o de repente te estás equivocando y Dios quiere corregirte de alguna manera, y obviamente está utilizando esos medios para que vos puedas entender que no es la voluntad de Dios. Entonces, el salmista David, acá David está hablando precisamente de una experiencia que él tiene con respecto al dolor. De hecho que David estaba afligido en gran manera y necesitado. Necesitaba muchas cosas materiales, pero por sobre todas las cosas necesitaba la presencia del Señor, la presencia tangible del Señor, el Shekinah de Dios. Entonces, pero ¿por qué permitió eso? ¿No es cierto? Cuando en momentos en que ella había asumido el gobierno y de hecho que estaba ya asentado, ¿no es cierto? Y vemos cómo David era prosperado después de luchar tanto, de estar, ¿no es cierto?, perseguido por Saúl. Y bueno, si me pongo a contar la historia, ¿no es cierto?, de David, nos vamos a dar cuenta de un sinnúmero de cosas, pero por sobre todas las cosas, él decía: esta experiencia, no te tardes, Señor, no, Dios mío, no te tardes, mira, yo te necesito ya. Entonces, una persona que se da cuenta, ¿no es cierto?, que las circunstancias nos llevan a hacer la voluntad de Dios, entonces espera en el Señor de tal manera que sabe que todas las cosas están en sus manos y están en las mejores manos. ¿Ok? No se queja porque sabe que de alguna manera el Señor va a estar ahí solucionando lo que tenga que solucionar. Pero Dios permite ciertas cosas para que nosotros nos afirmemos. El dolor y la aflicción en la vida es inevitable. Y si alguno me dice a mí que no tuvo dolor, bueno, no sé en qué planeta estás viviendo. De hecho que yo vivo en el planeta Tierra, posiblemente estás viviendo en otro planeta, pero de hecho que es así, ¿no es cierto? Mientras estemos vivos, siempre va a haber dolor, siempre va a haber aflicción. Y es bíblico, por supuesto. El problema no está en el dolor, sino en cómo reaccionamos al dolor. Ahí está el tema. ¿De qué manera reaccionamos? Somos como David, que aunque afligido y necesitado, estaba esperando en Dios de cualquier manera
Sabía que eso que estaba pasando tendría que tener sus resultados, ¿no es cierto? Su fin, su objetivo, su propósito. Por supuesto que sí. Entonces, si canalizamos ese dolor y lo orientamos a que de repente algo va a suceder, bueno, entonces vamos a ser cristianos exitosos. Amén. Nuestra vida garantiza el dolor y el padecimiento. Pero Dios no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Te puede abandonar padre, madre, como dice la Escritura, pero jamás Dios te va a abandonar. Y por sobre todas las cosas tiene su propósito. Juan capítulo 16, versículo 33, un pasaje muy conocido, pero es un pasaje que agarré para darte a entender que el mismo Señor Jesús está hablando de ese tema. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, yo tengo que pasar por la aflicción para confiar de que el Señor venció al mundo. Por supuesto que sí. Si todo en la vida me viene bien, estoy seguro que no voy a desarrollar la fe, porque ¿para qué desarrollarlo si ya estoy gordito, ya estoy bien, mi heladera está llena, no tengo necesidad, ¿no es cierto? Si me quiero ir, agarro mi auto, me voy, ¿no? Si quiero estar bajo techo, tengo mi casita, entonces no me hace falta nada, tengo plata en el banco y todas esas cosas, y pensamos que eso es del Señor, pero no estamos dependiendo de Dios, o sea que no hay una relación espiritual a través de la fe. Entonces Dios está hablando de la manera en que el hombre, en la naturaleza del hombre, tiene que estar muy apegada a los propósitos de Dios y a la fe, porque de esta manera la naturaleza es cambiada, de la naturaleza adámica a la naturaleza de Cristo. Amén, que es lo que desea Dios, es lo que es la intención del Señor. Dios no quiere mandarte algo malo, porque el deseo de Dios es que sea una persona cabal, una persona llena del Espíritu, una persona llena de fe, una persona que tenga esas añadiduras, que por resultado buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Jesús no niega el dolor como parte de esta vida. No lo está negando. Si alguno me dice que lo está negando, díganmelo ahora, pero acá no lo está negando, por supuesto que no. Pero Él nos da las herramientas para que venzamos las aflicciones, ¿no es cierto? Y salgamos adelante. Aflicciones producidas por el dolor, porque toda aflicción produce dolor, ya sea emocional, psicológico, espiritual o físico. ¿Ok? Entonces, nos preparamos. ¿Qué dice el Salmo? Salmo capítulo 112, versículo 7. No tendré temor de mala noticia. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Tu corazón está firme y confiado en Jehová, en Yahvé, en Yahweh, como quieras llamarle. ¿Está confiado? Bueno, cuando una persona acepta el dolor como una realidad que puede cambiar estructura, manera de pensar, objetivos y todas esas cosas, obviamente que dice esto: mi corazón está firme y confiado, ¿no?, en el Señor. Ok, el domingo pasado estuvimos hablando de una enfermedad llamada insensibilidad congénita del dolor, ¿ok?, que anula todo el sistema nervioso, ¿no es cierto? O sea, lo que produce el dolor, o sea, te anula todo lo que es la sensibilidad que produce el sistema nervioso. Y claro, algunos dirán, bueno, pero qué bien, qué bueno no sentir dolor, sería fantástico, sería algo extraordinario, sería algo divino, algo hermoso, verdaderamente tendría que ser así. Y los que están padeciendo esta enfermedad dicen todo lo contrario. Hay personas que se lesionan de tal manera
y gravemente y no se dan cuenta que están lesionados. En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Es exactamente igual. Somos tan insensibles al dolor que de repente, bueno, estamos haciendo cosas o estamos lesionados espiritualmente, nos damos cuenta y seguimos batallando y seguimos haciendo. Llega un momento en el cual, ¿no es cierto?, nuestra vida no produce nada, está desgastada y aunque no sintamos nada, porque esa es la realidad, vamos de mal en peor. Ahora, ¿qué les quiero decir ahora? ¿Que esto es propósito de Dios? Claro que sí. El dolor es algo que se puede superar canalizándolo bien. El dolor lleva consigo propósitos. Propósitos. Y lo podemos ver bíblicamente, ¿sí? Jesús había enseñado una metáfora con respecto a este tema. En Juan capítulo 16, versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda más de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El propósito no es el nacimiento de un hombre más en el mundo, por supuesto que no. Si no sería dejaría de ser una metáfora. Sino hacer de un hombre algo nuevo, diferente, distinto a los demás. No porque sea mejor, es por eso que el Señor dice en Juan capítulo 3, si usted empieza a leer, se va a dar cuenta de que en algún momento, un pasaje muy conocido también, está diciendo que no naciere de agua del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Y obviamente no me quiero ir muy lejos del tema, pero de hecho que cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando de esto, estamos hablando de cambiar la naturaleza, estamos hablando de que Dios produce esas aflicciones o permite esas aflicciones para que tú empieces a pensar de otra manera, a ubicarte de otra manera, a direccionarte de otra manera, de tal manera que obviamente tu vida empiece a cambiar, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, tiene que haber, ¿no es cierto?, un nuevo nacimiento. Y cuando hay un nuevo nacimiento, las cosas empiezan a tener otras perspectivas. Nosotros empezamos a caminar por la fe, ya no miramos las cosas con los ojos humanos, sino lo miramos con los ojos de la fe. Por eso es que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Porque no nos guiamos por lo que dicen o por lo que habla o por lo que se manifiesta este mundo, sino por las órdenes o las directrices del Espíritu Santo. Amén. Tú sabes la diferencia, ¿no? El dolor que proviene de Dios siempre deja buenos frutos. Siempre, siempre, siempre deja buenos frutos. Yo tenía un amigo en Asunción, donde perdí un colectivo que se iba a ir a Buenos Aires precisamente y tenía que ir a tal hora porque obviamente necesitaba ir, con urgencia necesitaba ir. Y él iba a llegar tarde, yo estaba llegando tarde, espero que me esperen, ay, te voy de esto y venía en el taxi, venía pero así, a 100 por hora. Y cuando llegó perdió el colectivo. Inclusive se fue a la ventanilla y preguntó, ¿no hay posibilidad de que pueda parar o cambiarme el boleto? No, ya fuiste. Y él empezó a patear todo lo que había delante. Se puso nervioso, empezó a patalear, empezó a llorar. Y le empezó a preguntar y a pegarse con Dios y a decirle, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa a fulano, mengano? Sí, claro, ¿por qué tiene que pasarme a mí?
Bueno, ese colectivo volcó. Él pasó por dolor. No solamente por la pérdida de la plata, sino también un dolor psicológico, un dolor sentimental. Era algo que tenía que hacer y le urgía. Pero ese colectivo volcó. Y gracias a eso, después de 30 años, porque 30 años pasaron, él sigue viviendo y sigue sirviendo al Señor. Entonces quiero que entiendan que el dolor, cuando viene de Dios, siempre da buenos frutos. Vayamos a Filipenses. Quizás usted empiece a pensar que esta es una predicación para los masoquistas. Sin embargo, no es la orientación que quiero dar, sino el darle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, como dice la Escritura. Dice así: porque a vosotros os es conocido, concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. A la pinta. Por lo tanto, podemos decir, el dolor fue parte de la creación de Dios. Pero debo aclarar esto, que el dolor insoportable, cuando el hombre pecó y fue corrompido por el pecado, no es el dolor que creó Dios, que hoy vamos a estar viendo eso. Pero antes vamos a estar viendo una enseñanza falsa sobre este tema, con textos bíblicos que hablan de ese tema también. Existe una enseñanza falsa que es difundida por la iglesia y por los medios de comunicación y viene de la Iglesia de la Prosperidad y es muy siniestra, digamos así, y casi verdadera. Y casi verdadera, o sea que muchas personas caen en ese tema. Jesús sufrió en la cruz por nosotros para que no tuviéramos que sufrir en la tierra. Parece atractivo y lindo y casi verdadero, pero no es así. La realidad es totalmente diferente, totalmente distinta. Es que muchos, ¿no es cierto?, se frustran al pensar o al recibir esta enseñanza y ver que la vida es totalmente diferente. Y otros se excusan diciendo, bueno, vos no tenés la suficiente fe, no tenés la suficiente confianza o no estás bien espiritualmente y por eso estás pasando por lo que estás pasando. Mire, yo conozco predicadores que están en otros países, que están en África, están en otros lugares donde la necesidad es tan grande y tan espantosa, ¿no es cierto? El Señor los usa igual. ¿Y qué le vas a pedir a la gente? Den su ofrenda, su diezmo, ¿no es cierto? No hay nada, no hay ni siquiera para comer. Pero sin embargo ellos van guiados por Dios. Hay lugares donde vean realidades. Tu realidad es tu realidad. Pero cuando vos ves la realidad ajena, cuando vos ves la realidad, el trasfondo, ¿no es cierto?, de la iglesia de Jesucristo, quizás veas realidades que no estás viviendo y que ni siquiera pensás que pueden existir. Hay lugares donde se puede entrar a evangelizar, yo lo sé, porque soy misionero también, donde solamente se puede entrar a través de la Cruz Roja, porque no permiten, bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto?, que prediques el Evangelio. Y los pastores ni siquiera Biblia tienen, llevan un papelito, porque obviamente si te llegan a ver con una Biblia, estás condenado a muerte. Y predican
¿no es cierto?, sin un papelito. No se puede alabar, no se puede aplaudir, no se puede hacer nada. Pero ellos hacen. A escondidas, pero ellos hacen. Escuchen, ¿qué podemos decir? Que Dios sufrió en la cruz para que yo no sufra acá en la tierra. La historia misma de los 20 siglos del cristianismo nos habla de grandes siervos de Dios. Por ejemplo, en el año 1600, Hus fue muerto en la hoguera precisamente porque estaba en contra de la iglesia preponderante en aquel entonces, sabemos cuál es. Pero él murió cantando salmos. Ahora yo quiero que vean la realidad teológica, que es totalmente diferente. No es como muchos piensan. Jesús sufrió en la cruz por nosotros. Y claro que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿qué acabamos de hablar? ¿Qué acabamos de decir? Para que no tuviéramos que sufrir nosotros acá en la tierra. Y eso es una mentira. Hechos de los Apóstoles. Confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándolo a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Así que tengo que sufrir para dejar de sufrir. No es así. Y vamos a ir al meollo del asunto. Si esta falta de enseñanza que viene del Evangelio de la Prosperidad, conocida como la Iglesia Apostólica y Profética, fuera así, entonces los primeros beneficiarios serían los 12 apóstoles, ¿sí o no? ¿Y qué dice la historia con respecto a esto? Pedro fue crucificado cabeza para abajo. Pablo fue degollado. Santiago, ¿no es cierto?, fue apedreado hasta la muerte. Y todos los apóstoles murieron con dolor. Ahora no quiero decir que vos, ¿no es cierto?, tengas que sufrir mucho. No. Yo quiero sacar algunos tabúes ahí, para que no erres. A excepción de Juan, que se encargó de María, la madre de Jesús. Los que proclaman esta falsa enseñanza creen que Jesús establece el reino ya en la tierra a través de la iglesia. Escuche lo que le voy a decir. Sí, a través de la iglesia establecemos el reino espiritual. El reino espiritual está en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como el pleto, ¿no es cierto?, nos guía, nos consuela, nos regenera. Pero como el prero, manifestamos la gloria de Dios acá en la tierra. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu sirve para recibir al Espíritu Santo. El alma para entenderle y el cuerpo para manifestarle. Escuche. Entonces, el reino ya en forma material no existe, pero en forma espiritual sí. Porque usted tiene que esperar el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, los juicios apocalípticos, los sellos de los tazones y de las trompetas, para que se manifieste de una manera especial en